casa de Dios. Pero sonríale, esa carita triste que le da la mano. Aleluya. No creer. Sonríale. Sonríale y diga: me gozo de verle en la casa de Dios. Amén. Es una bendición poder estar aquí una vez más, hermanos, para bendecir el nombre del Señor. Todos bienvenidos en esta tarde. Amén. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno. Amén. Y para siempre es su misericordia. Queremos dar la bienvenida al hermano, a nuestro amigo Alberto. Levante su mano, Alberto. Dios le bendiga, bienvenido. Se recuerda que estuvimos orando por él. Él es hermano del hermano Inés y yerno de nuestro hermano. Así que un caballero más que esperamos que esta tarde abra su corazón a Jesús. Amén, para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Amén. 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 Así que es una bendición, hermanos. Una bendición que haya podido llegar acá. La verdad que cuesta llegar acá. Hay obstáculos. Se aguanta hambre, se aguanta frío, se camina, se desvela, muchas cosas. Y para llegar acá es donde siempre hay afán, dolor, enfermedad, muerte. ¿No se ha puesto a pensar eso? Sin embargo, si nos esforzamos por llegar allá no habrá nada de eso. Amén. Por eso a veces aguante hambre, eso es ejercicio. Yo siempre digo, cuando va a comer, coma bien. No sea tacaño, no se conforme con la marucha, Dios, no. Cuando va a comer, coma bien, pero cuando le toca ayunar, ayune también. Amén. Se fueron los amenes hoy. Aleluya. Sí, cuando se trata de ayunar, hay que ayunar. Cuando se trata de comer, coma bien. Cuídese. Amén, iglesia. Amén. Sí, porque hay gente que por ahorrar necesitan escaleras para subirse al colchón, a la cama. Bueno. Algunos tienen miedo de meterlo al banco, debajo del colchón lo ponen. Aleluya. Decía un pastor amigo mío que el llanto de él fue cuando llegó al apartamento y se estaba quemando el apartamento. Y más que digo diezmo daba, pastor, me dice. Dice que pegó una llorada cuando se quemó el colchón y se le quemó todo el ahorro. Aleluya. ¿Cuántos adoran a Dios todavía? A su nombre. Amén. Sí, hermano, la verdad que siempre es bueno que usted se alimente. Como le digo, cuando tiene que ayunar, pues ayunemos. Pero cuando no, amén, alimentémonos, comamos bien. Yo sé que los que no tienen esposa, pues, uno dice, les toca duro, pero a veces ahí se van al restaurante. Mar y tierra, dice el hermano Manos. Aleluya. Gloria a Dios. Un buen plato de comida. Amén. Eso es bien. Eso es bien. Es lo que aprovecha del trabajo que hace. Gloria a Dios. Amén. Amén. Así que los jóvenes, ustedes lo vieron que pasaron por ahí. Los jóvenes tienen una enseñanza que le iban a dar un día de esto, pero no sé qué pasó. No se dio. Y me dijeron que querían hacerlo hoy. Amén. Y tenemos un predicador. Los niños dijeron que querían predicar. Los niños que están en la silla, ¿cuántos quieren predicar? Vaya, ya me bajó la parece. Los niños que están en la silla, ¿cuántos quieren predicar? No, que no me habían escuchado. Amén. Amén. Como los niños quieren predicar, las maestras vayan prestando atención. Todos los niños que dicen amén, vayan ahí. Los papás, oren por ellos. Y sea Dios. Amén. Ahí, orando de ellos. Quiero decirle algo, nunca usted trate de forzarnos, que tenés que aprender. Oremos a Dios. Por gracia de Dios, Reina Esther, delante de Dios le digo, y ya sabe, yo digo, Reina Esther ya tiene su tema. Desde la primera vez, sí, yo lo tengo. Ok, lee, busque ahí, mire. No trato de, tenés que aprenderte esto, no. Déjelo que él, si 5 palabras dijo, pero el Espíritu se las dio. Se las puso en el corazón. Ahora puede ayudarle un poquito, puede ayudarle si usted ve que no entiende, ayúdenlo, no es malo tampoco, pero también es bueno que de ellos mismos, por gracia de Dios, ahí está Rebeca, nunca le hemos impuesto, predique esto, no, ahí está Yulisa, lo mismo, Reina Esther, lo mismo, gracias a Dios, y para la gloria de Dios, Dios las ha usado. Amén. Gloria a Así Dios. que tenemos un predicador que creo que Dios lo usará. Amén.
Si 15 minutos, media hora, una hora, yo no sé. Si lo tenemos que parar como Reina Esther, pues lo paramos también, ¿va? Así que invitamos al predicador de esta tarde, que es nuestro hermano Daniel. Denle ese aplauso a Jesús. Pase, hermano Daniel. Gloria Aquí a Dios, no sé. aleluya. Amén. Dios te bendiga. ¿Cómo te sientes? ¿Gozoso? Feliz, ¿verdad? ¿Quieres hacerlo con todo? Pues denle con todo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres que le cambie la cosita? Gloria a Dios. Arrece mi Dios alma. le bendiga. Que vive. Y a su nombre. Gloria, gloria. Doy primeramente gracias a Dios y a mi hermana Yesenia, que me dio este privilegio de predicar, y así pasa a mi papi, que va a leer la lectura. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, hermanos, Dios les bendiga. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su pueblo. Gloria sea el nombre del Señor. Me siento contento, me siento alegre de estar en este lugar y poder ver, gloria sea el nombre del Señor, a mi hijo criándose en el Evangelio. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando anteriormente no era posible que yo pudiera estar con él y enseñarle, pero la misericordia de Dios es grande para con nosotros. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. ¿Cuántos están contentos? Gloria a Dios. Busquen su Biblia, hermanos. Vamos a leer el texto de la palabra, Lucas capítulo 15, versículos 3, 4 y 5. Le vamos a estar leyendo ahí al hermano Daniel, donde va a estar predicando la palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén. 3, 15, 3, 4 y 5. Capítulo 15 de Lucas, del Evangelio según San Lucas, versículo 3, 4 y 5. Amén. Cuando lo tenga, contesta con un amén. 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 La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Vamos a leerle el 6, hermano. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a orar con el hermano Daniel. Gloria sea el nombre del Señor. Para que sea Dios dándole palabras en esta palabra. Él quiso predicar en la oveja perdida. Gloria sea el nombre del Señor. Dios sabe lo que hará en esta tarde. Si hay ovejas perdidas, yo creo que Dios las salvará. Gloria sea el nombre del Señor. Oramos. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdame para predicar tu palabra a tu pueblo, Señor. Adoramos Jesús. Aleluya. Dame entendimiento y sabiduría para que predique tu palabra a tu pueblo, Señor. Ayúdame y cuídame. Y sana ser, por favor. Y amén y amén. Aleluya. Gloria. Aleluya. Como miramos en la parábola de la oveja perdida, miramos que Jesús tenía 100 ovejas y cuando las contó se le perdió una y fue a buscar la que estaba perdida, y cuando la encontró estaba temblando de frío y llorando. Entonces Jesús la agarró, la puso en sus hombros y la llevó al redil. Y después dijo a Jesús que celebremos porque encontramos mi oveja perdida. Amén, Y entonces, así es Dios.
cuando uno se aparta de Cristo, así es Dios. Y cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, Dios viene y los abraza. Amén. Entonces, así somos en el rebaño de Cristo, hermanos. Amén. ¿Y cuántos son de las ovejas de Cristo? Aleluya. Entonces vamos a ir en la siguiente parábola, que es del hijo pródigo, que es también similar a la oveja perdida. Entonces, como miramos que el hijo pródigo le llevó un cántaro de agua a su padre, y dijo al hijo pródigo: Padre, quiero la herencia que me pertenece. Entonces el hijo pródigo se fue a una tierra lejana, que significa que ahí gastó todo su dinero en las cosas, y como él gastó todo su dinero en las cosas, cuando regresó vino una gran hambruna, y significa que él estaba alimentando a los cerdos, pero él quería lo que los cerdos comían, que significa unas migajas. Y él se dijo en sí: los trabajadores de mi padre tienen comida, pero yo estoy aquí muriéndome de hambre. Entonces el hijo pródigo regresó a la casa, el padre vino y lo abrazó. Y cuando lo abrazó, entonces lloró, y después le dijeron que le ponga nueva ropa, un anillo y sandalias para sus pies, y celebraron. Entonces cuando uno regresa a los pies de Cristo, Cristo los abraza. Y entonces cuando Cristo los abraza, nosotros los sentimos gozosos, y hay fiesta en los cielos, dice la Biblia. Y entonces, pero dice que en la parábola de la oveja perdida, dice que el león, que el lobo es el diablo, y Jesús viene antes que el lobo ataque con sus garras a la oveja. Entonces Jesús viene y la sana por las heridas, que es el pecado. Y cuando sana nuestro corazón, entonces Jesús los lleva al redil. Entonces cuando Jesús los lleva al redil, nosotros ya somos de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo aquí? Entonces, así es Dios con cada uno de nosotros, hermanos. Porque si nosotros nos apartamos, Jesús viene y los busca, pero si hacen el llamado, entonces uno no quiere, pero Jesús los toca y después ellos quieren. Entonces, los amigos que están en esta tarde, que al final del culto acepten a Cristo. Gloria a Dios. Se puede llamar también cuando una oveja se perdió, y como miramos que nacían ovejas y Jesús dejó las 99, y fue a buscar la oveja que estaba perdida, y cuando la encontró gimiendo y temblando de frío y sus heridas. Entonces Jesús vino y sanó sus heridas, y cuando Jesús vino y sanó sus heridas, ella regresó al redil de Cristo, que significa que ahora es de Cristo. Entonces así es Dios con los amigos. Y cuando los amigos vienen a Cristo, ahora son un rebaño de Cristo. ¿Cuántos son del pueblo de Cristo? ¿Cuántos se quieren volar con Cristo? Entonces, cuando uno acepta a Cristo y el fin del mundo se acerca, entonces cuando el fin del mundo cuando mueran y murieron en Cristo, se van para el cielo, pero los que no murieron en Cristo va a ser terrible y fueron al infierno. Entonces, ¿cuántos quieren ir a la patria celestial? Entonces, como miramos que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario,
tuvo que subir al Gólgota, y cuando subió, y después le pusieron unos clavos en las manos y ahí le salieron sangre. Entonces Jesús dice que murió por nuestros pecados. Amén. Y entonces por eso nosotros ahora somos salvos. Amén. Aleluya. Y cuando uno está salvo, ellos comienzan a hacer las cosas de Cristo, pero aunque sea solo un pecado chiquitito, pero ellos dicen que aunque sea un pecado chiquitito, no es pecado, pero sí es pecado. Y entonces uno tiene que pedirle perdón si hace un pecado. Si uno nos apartamos de Cristo, Cristo se va a sentir mal, como en la historia del hijo pródigo, que miramos que cuando se fue, el padre estaba triste y el hermano se enojó. Y entonces así es Jesús cuando uno se aparta de Cristo. Entonces Jesús se vuelve triste. Jesús no quiere eso. Jesús quiere que nosotros estemos en el redil de Él. Hay muchos que están descarriados, pero hay pocos que están en la iglesia. Gloria a Jesús. Pero si nosotros vamos a la iglesia y somos perdidos y nosotros aceptamos a Cristo, ahora somos un redil de Cristo. Amén. Y cuando somos un redil de Cristo, uno se está sintiendo feliz, y dice la Biblia que hay fiesta en los cielos. Amén. Y cuando hay fiesta en los cielos, aquí también hay fiesta. Algunos dicen que cuando uno acepta, la otra persona no se siente feliz, pero Cristo se siente feliz. Aleluya. Si una persona se enoja con otra, eso no es bueno. Entonces, por eso Cristo los hizo a los otros. Primero hizo a Adán y Eva, y como el hijo que estaba cuidando las ovejas hizo un sacrificio, y también el otro con las frutas. Pero cuando mató al otro hermano, el de las frutas, es porque tenía odio en nuestro corazón, en el corazón. Entonces, si nosotros tenemos odio en nuestro corazón, tenemos que aceptar a Cristo, porque eso es pecado. Y como miramos que el hermano estaba enojado cuando regresó porque hicieron un becerro. Y cuando hicieron el becerro, el hermano no quería entrar, y era el mayor. Y cuando el padre salió, dijo, el hijo mayor, dijo: ha trabajado por ti, por un esclavo. Y después le dijo el padre: pero todo lo mío es tuyo. Amén. Pero dijo el hermano mayor, dijo: pero ni me das ninguna sola cabra chiquitita para hacer un becerro. Entonces, si nosotros nos enojamos con nuestros hermanos, entonces Dios está triste. ¿Por qué? Porque hicimos un pecado. Significa que los apartamos de Cristo. Entonces, por eso, si uno acepta a Cristo, entonces el diablo no le va a gustar y se va a enojar el diablo. Entonces, si nosotros hacemos lo malo ante los ojos de Dios, Dios va a estar triste y Jesús. Pero cuando regresamos, Dios viene y nos da un abrazo, pero los da en espíritu. Entonces, Dios es bueno con cada uno de nosotros. Entonces, nosotros no tenemos que estar enojados con nuestros hermanos, porque si los enojamos con nuestros hermanos, entonces es terrible, porque como que son niños, porque los niños por veces pelean porque no saben, porque son niños chiquititos, pero ellos porque no saben, pero nosotros somos grandes, entonces sabemos lo que estamos haciendo. Si uno sabe el bien y el mal, entonces, si uno sabe el bien y el mal,
hace el mal, entonces Jesús va a estar muy triste y después no los va a castigar. Y cuando en la parábola de la oveja perdida, miremos que cuando Jesús la encontró, no la regañó, no le dijo, ¿por qué te escapaste de mi redil? ¿Por qué te fuiste? Sino Jesús la agarró y le sanó sus heridas y la llevó al redil. Gloria a Dios. Aleluya. Y entonces cuando uno acepta a Cristo, significa que hay fiesta en los cielos. Amén. Jesús y Dios celebran con los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles están felices, pero Jesús puede mirar la mente, puede escuchar lo que uno está diciendo en secreto. Y cuando Jesús escucha lo que están diciendo en secreto, Jesús se enoja muy mal, pero no los regaña. Entonces, cuando uno regresa al redil de Cristo, Jesús se alegra. Amén. Y el fin del mundo se acerca, y cuando el día de mañana ni se sabe, porque Jesús sí sabe, pero tampoco los ángeles no saben ni los otros. ¿Por qué? Porque el fin del mundo se acerca y los amigos tienen que aceptar a Cristo. Amén. Aleluya. ¿Cuántos son de Cristo? Entonces, si nosotros somos de Cristo, no tenemos que apartarnos. Como dicen que habían 100 ovejas y dejó las 99. Las ovejas somos nosotros. Y también los niños y los jóvenes y los caballeros y las damas son ovejas. Amén. No solo los grandes son ovejas, sino también los niños. Amén. Aleluya. Entonces, cuando Jesús está aquí, al Amén. frente de nosotros, y esta es su casa. Amén. Aleluya. Jesús no tiene otra casa, sino esta es su casa. Amén. Y entonces, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, como que Jesús se alegra mucho. Jesús no se enoja, porque Él es bueno con cada uno de nosotros. Aleluya. Dice la Biblia que Jesús hizo el día y la noche para malos y buenos. ¿Por qué? Porque Jesús, aunque hayan malos, pero Jesús los quiere a todos. Amén. A todos, aunque estén en el mundo, pero los quiere. Pero Él lo que más quiere es que los que están en el mundo acepten a Cristo. Porque el que no acepta a Cristo se va a quedar aquí y va a ir al infierno que arde con azufre. ¿Cuántos se quieren ir para el cielo? Aleluya. Aleluya. Porque si nosotros nos vamos al huevo que arde con azufre, entonces nosotros, dice la Biblia que nosotros nos vamos a quedar en el lago del fuego para siempre y de los siglos, pero nosotros nos vamos a quedar mucho tiempo allá arriba en los cielos. Amén. Aleluya. Entonces, si uno de los amigos quiere aceptar a Cristo en esta tarde, pero si uno no obedece a Cristo, se va para el infierno. Aleluya. Y dice la Biblia, si uno no muere en Cristo, se va para el infierno, pero si uno muere en Cristo, se va para el reino de los cielos. Amén. Aleluya. Gloria a Y Dios. entonces, si nosotros nos vamos con Cristo, va a ser bueno, pero si nosotros nos vamos con el diablo y sus demonios y sus ángeles, será terrible, porque allá vamos a ver al diablo, los que se van a ir al infierno, los amigos que están en el mundo. Aleluya. Entonces, si los amigos aceptan a Cristo en esta tarde, sería mejor, pero algunos amigos no quieren aceptar a Cristo. Aleluya. Porque si no aceptan a Cristo, entonces ellos se van a ir para el infierno que arde con azufre. Aleluya. Gloria. ¿Cuántos se quieren ir para el cielo? Amén.
Aleluya. Entonces, miramos en la parábola del hijo pródigo que dice que en la parábola del hijo pródigo dice que cuando él se apartó vino una gran hambruna y él dijo: pecado contra Dios y contra mi padre, porque el hijo pródigo no le hizo caso a su padre, porque aunque el padre le dijo al hijo pródigo que no gastara su dinero en las cosas, sino que podía comprar con su dinero comida y pan para que él coma, pero él no le hizo caso y no le hizo caso a Dios. Entonces por eso el padre se sintió triste cuando él se fue, porque cuando uno se va de Cristo, Cristo se siente muy triste. Amén. Entonces uno tiene que regresar con Cristo para estar en el rebaño de Cristo. Amén. Aleluya. Aleluya. Entonces, pero si uno voy a poner de ejemplo a mi papi estaba descarriado, pero él vino y aceptó a Cristo. Amén. Aleluya. Entonces sí, es Dios con los amigos. Entonces, Gloria a Jesús. en la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo regresó a la casa y le pidió perdón a Dios y a su padre, porque el padre, él era bueno con él, pero el hermano no era bueno con él cuando él se fue y cuando él regresó. Aleluya. Cuando estaban haciendo el becerro, alguien salió para agarrar agua, y el hermano estaba ahí, al frente de la puerta, y después dijo: ¿qué pasó aquí? Dijo el que fue a traer el agua: tu hermano regresó sano y salvo. Así, cuando nosotros regresamos a donde Cristo, regresamos sanos, porque Cristo los sanó de nuestros pecados, porque a donde está el pecado es en nuestro corazón. El diablo se puede meter en uno, entonces así lo engañan rápido, pero nosotros tenemos que reprender a los que los engañan. Amén. A los Aleluya. que, si uno es cristiano y ellos se duermen en el culto, significa que ellos están haciendo un pecado. Entonces, enojarse también es un pecado, porque si uno se enoja con el hermano, Aleluya. entonces el hermano se va a sentir triste y el otro está haciendo pecado. Entonces, si nosotros nos enojamos con el hermano, entonces estamos haciendo pecado. Aleluya. Entonces, uno no tiene que enojarse. ¿Cuántos son felices con sus hermanos? Entonces, uno tiene que ser feliz con los hermanos. Uno no tiene que regañar al otro hermano, porque si el otro hermano se va a sentir mal también, y el otro se va a ir muy enojado. Entonces, por eso no hay que enojarlos con los hermanos. Por eso. Aleluya. Y como miramos en la historia de la oveja perdida, significa que ahí miramos que la oveja perdida que se apartó, se fue lejos, y ella estaba herida del pecado. Entonces Jesús la vino y la sanó del pecado y la llevó al redil. Entonces así es con Dios, con cada uno de nosotros. Y entonces este fue mi mensaje, y si hay amigos entre nosotros que quieren aceptar a Cristo, Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. entonces, hermanos, yo quiero que todos los niños pasen al frente. Aleluya. Rece ahí, varón, rece ahí. Aleluya. Rece ahí, varón. Aleluya. Todos los niños que pasen al frente, por favor.
Gloria a Dios. Así voy a pasar a nuestro hermano pastor para que ore por todos los niños. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Daniel por la palabra que ha compartido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. ¿Qué decía aquí, hermano? Tiene que orar por los niños usted también, hermano Daniel. Amén. Amén. ¿Cuántos de los niños que están aquí tienen a sus papás acá? Pues yo quiero invitar a los papás que vengan a orar por sus hijos también. Gloria a Dios. Aleluya. Véngase, vamos a orar por ellos. Amén. Vamos a orar para que Dios los guarde. Amén. Aquí, yo siempre que oigo que hablan de los niños, dice, este es el futuro. No, es presente. Ya Dios los usa. ¿Sí o no? Amén. Ya cantan, predican o sea, amén. Ya Dios los usa. Así que esos papás vengan a orar por sus niños acá. Acérquese a orar por sus niños. Acérquese a orar. Si se separan un poquito los niños para que los papás no tengan pena, sepárense un poquito para que cada papá agarre aceite, unja a su niño y declárelo predicador para la gloria del Señor. Declárelo misionero, declárelo evangelista, declárelo un adorador. Declare usted la bendición. Mire, cuando yo me voy a la Biblia, hermanos, y encuentro que lo que los padres declaraban, así se hacía, hermanos. Las declaraciones de los padres sobre los hijos, si usted la ve en la Biblia, se cumplieron. Y Dios es el mismo. Amén. Ahora ustedes dirán, los que están allá, y mi hijo pues está grande. Si está su hijo cerca de usted que esté grande, ahí ore por él. Si no lo tiene ahí,